Bien, tengan todos muy buenos días. Para la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal es un honor tener de visita al doctor José Luis Linaza, cuyo trayectoria he tenido que preparar antes para estar informado y me quedo admirado, doctor. De verdad que voy a pecar de sintético para resumir su amplia trayectoria de experiencia, pero por cuestión de presentación voy a tener que mencionar solo algunos de sus lauros, ¿no? El doctor José Luis es doctor en psicología de la Universidad de Oxford y licenciado en filosofía y letras en la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrático de psicología evolutiva y de la educación de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que fue vicerrector y uno de los más grandes expertos mundiales en psicología educativa. Para nosotros, doctor, es un honor tenerlo aquí. Le agradecemos particularmente la experiencia de poder estar a su lado. Y quisiera comenzar con una reflexión con respecto a este flagelo que acabamos de, supuestamente, oficialmente, según la OMS, terminar, pero que aún todavía tiene rezagos, como es la pandemia. Y este problema, ¿qué rezagos psicológicos ha dejado? ¿No? Una primera pregunta en ese sentido, doctor, es, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo cree usted que ha sido el trabajo psicológico en la pandemia? ¿Considera que ha sido adecuado? ¿Qué reflexiones le deja? Bueno, lo adecuado especialmente para los niños y las niñas, sería poder tener la interacción social que forma parte de nuestra naturaleza. Evidentemente, estar 2 años sin poder asistir al colegio, que es el lugar donde niños y niñas se encuentran y hacen amigos, ha supuesto una discapacidad, una merma considerable en su desarrollo. Ya suponíamos que iba a ser así, ahora ya tenemos datos, evidencia empírica, de que lo está siendo para muchos. Si a nosotros adultos nos ha resultado difícil adaptarnos a esas limitaciones en la interacción social, para niños y niñas, para quienes constituye una necesidad en su desarrollo, ha sido todavía mucho peor. Por tanto, pues es evidente que están aflorando problemas que son consecuencia de ese confinamiento. Doctor, es claro que la reacción de la comunidad psicológica ha sido diversa dependiendo de cada país, ¿no? Porque el nivel de desarrollo de la psicología no es igual en ciertos países que en otros, pero en términos generales, ¿usted diría que el accionar psicológico durante la pandemia, cree usted que ha sido adecuado en términos generales? Bueno, había una prioridad que era evitar muertes masivas, como de hecho se produjeron. Solo en la ciudad de Madrid, donde yo vivo, en las residencias de adultos mayores, murieron cerca de 8.000 personas en la más absoluta soledad y impedidas de poder ser atendidas por médicos o de llevarles a un hospital. Esa fue una decisión política. Desde mi punto de vista, una decisión muy desgraciada, poco acertada. Cada país ha tenido normas distintas. Ha habido países donde se permitía salir porque iba a dar un paseo al perro, pero en esos mismos lugares se prohibía que los niños pudieran salir. Entonces, la consideración del bienestar animal negando el bienestar humano, me parece, no hace falta hablar mucho, o sea, es evidente. No habíamos tenido una situación así, se improvisó, hay muchos errores. Ha habido también mucha gente que intentó aprovecharse de esa situación. En Madrid hay en este momento varios juicios por abusos, por corrupción derivada de esta situación. Parte de su trayectoria, a revisar un poco su historia de vida, doctor, es que actualmente es el presidente de la Fundación Educación y Desarrollo. Justamente como presidente de esta fundación es que debemos su visita a nuestro país, ¿no? Trabajando ya 30 años en este sentido, ¿no? En cuanto al tema de las ludotecas. ¿Puede contarnos un poquito de la experiencia al respecto? Bueno, yo como psicólogo evolutivo, yo fui alumno de un gran psicólogo que era Jerome Brunner, y me di cuenta desde muy pronto que los seres humanos no somos explicables, no se nos puede entender si no entendemos que somos el producto de un proceso, que todos nacemos sin saber hablar, ni caminar, ni pensar, y sin embargo caminar, pensar o razonar
es una condición en nuestro funcionamiento como adultos. Pero eso no se produce de repente en un día, eso es un proceso. Y ese proceso es muy importante. En ese proceso, la interacción con otros es fundamental. O sea, nosotros somos seres que tenemos que ser alimentados, protegidos, regulados de temperatura por adultos, pero cuando nacemos somos muy inmaduros. Y esa relación adulto-niño, que es muy asimétrica, es fundamental para la supervivencia. Pero para convertirnos en adultos plenamente, necesitamos también la relación entre iguales, la relación con otros niños. Es una necesidad. Si no se produce esa interacción, somos unos seres humanos sin terminar de hacer. Entonces, la Fundación lo que pretende es potenciar todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con la educación y dentro de ambos temas el juego como un elemento fundamental. ¿Y cuál ha sido el aporte de la Fundación en nuestro país específicamente? Bueno, yo estoy muy orgulloso porque la Fundación pues es una fundación muy limitada, pero hemos tenido el orgullo y la satisfacción de tener muchos colaboradores, cientos de voluntarios peruanos y voluntarios españoles. Ha habido más de 150 estudiantes universitarios españoles que han pasado 3-4 meses en Perú y para quienes años después compruebo que ha sido una experiencia no solo importante profesionalmente, sino importante personalmente. Lo que más aportamos es la energía de los niños, no es nuestra, es suya, pero si uno genera un espacio donde puedan jugar, ellos ponen creatividad, inteligencia, y al final los mayores beneficiados son ellos mismos, porque se benefician en su desarrollo físico, en su imaginación, en su creatividad, en su pensamiento, pero sobre todo en hacerse amigos, en el tejido social que produce. Pero eso no sería posible sin esos voluntarios, me refiero a los españoles. Hay cientos de voluntarios peruanos, muchos de ellos alumnos de esta universidad, por eso para mí es una satisfacción esta visita, que prestan esas horas de su voluntariado, pero generan el espacio y el tiempo en el que los niños pueden producir ese juego que les beneficia a ellos y les beneficia también a los voluntarios, porque ahí perciben lo que es la infancia. Para muchos es la primera vez que pueden escuchar, observar y disfrutar de lo que es la infancia. Efectivamente, creo que la infancia ha sido afectada significativamente por la pandemia. Sin embargo, de entre todo lo malo en la pandemia, algo que se le rescata es el surgimiento a la fuerza del uso de las tecnologías. Hemos tenido que subirnos en el camino porque ya en países de Europa de pronto no era tan novedad utilizar las videoconferencias y ese tipo de recursos, pero por lo menos en nuestro país sí, ¿no? En nuestro país, adultos, jóvenes, hemos tenido que aprender a adaptarnos a estas tecnologías. Entonces se ve de un punto de vista positivo. Sin embargo, doctor, yo me preguntaba en qué medida las ludotecas se relacionan con las tecnologías, porque si bien es cierto, ayudan, pero en el extremo, pues ya generan dificultades, ¿no? Actúan en desmedro en el desarrollo, hablando de psicología evolutiva. ¿Cómo la iniciativa de las ludotecas conectan con este trabajo para promover el desarrollo de los niños? Bueno, yo ya era catedrático hacía muchos años de psicología, desconocía muchas cosas de las nuevas tecnologías. Yo comencé a usar el video cuando no había vídeo doméstico. Era un aparato que el profesor Nobel, el premio Nobel Nico Tinbergen importó de Japón para filmar a los animales en sus estudios de etología. Ese video me lo dejó a mí y yo lo utilicé y me pareció una maravilla, poco menos que mágico, que yo grabara y a los 2 minutos pudiera ver lo que había grabado sin necesidad de revelar. Por tanto, a mí las tecnologías siempre me han parecido un logro importante. Pero confieso que durante la pandemia fueron los voluntarios, especialmente los del Liceo Luis Negreiros de Computación, de Informática, quienes me dijeron que era posible mantener unas interacciones con los niños a través de Zoom.
a través de... Entonces, nosotros desde la pandemia mantuvimos una serie de talleres virtuales, pero que fueron de una enorme utilidad. Y eso gracias a las tecnologías. Los niños tenían la sensación de estar con sus amigos a pesar de verse solo en las pantallas. Bueno, eso evidentemente en Europa también ha sido una novedad y ha venido para quedarse. Ahora yo voy a tener un tribunal de tesis doctoral dentro de unos días. Bueno, si no estoy en España, me incorporaré virtualmente por un acto híbrido, medio presencial. Eso ha venido para quedarse. Nosotros en las bibliotecas fomentamos evidentemente la interacción presencial, directa. Y sorprendentemente no tenemos problemas de niños que quieran utilizar sus celulares. No, ni aquí, ni en España, ni en ninguno de los sitios donde utilizamos. ¿Por qué? Porque si un niño o una niña tiene la posibilidad de jugar con otro, el juego es prioritario. Eso no quiere decir que las nuevas tecnologías no sean importantes. Entre otras cosas, porque esta sociedad tecnológica ha generado sus propios juegos, los videojuegos. Y yo he tenido la satisfacción de dirigir una de las primeras tesis doctorales sobre la importancia de los videojuegos en el aprendizaje. Porque mientras están jugando a videojuegos, lo mismo que si jugamos a los naipes, nosotros estamos con las cartas, pero comentamos qué tiempo hace hoy, qué pasó de fulano, sabes algo. Ese comentario también tiene lugar en los videojuegos. Hay un apartado donde uno comenta y ahí se producen muchas cosas, la mayoría positivas, otras negativas. Ahí se produce bullying también, se produce maltrato ahí, pero evidentemente es una parte de la realidad. Exacto. Bueno, la Fundación tiene una actitud abierta hacia las nuevas tecnologías, pero considera que es imprescindible mantener esas relaciones presenciales directas que suponen los juegos tradicionales y que para los niños, sin que nosotros les digamos, ellos consideran que eso es prioritario. No tenemos ningún problema de nuevas tecnologías en las 2 horas de las sesiones de ludotecas. Por tanto, sí, nuevas tecnologías, con sensatez. Cualquier cosa que nos impide hacer algo que es importante en nuestra supervivencia se convierte en una adicción. Si para mí el fútbol llega a ser tan obsesivo que no puedo hacer ninguna otra cosa más que estar todo el día o jugando directamente o en los videojuegos, pues es que evidentemente es un problema. Si fumar me impide hacer una vida más sana, pues obviamente se convierte en una adicción. Todo aquello que no nos permite realizar una vida saludable se convierte en adicción. Pues recordaba, doctor, en una oportunidad estaba en una reunión de amigos y conversábamos justamente sobre nuestros hijos y la tecnología. Y una de mis amigas decía, no, mi hijo tiene 13 años, no tiene celular. No, le he prohibido, es una amenaza, ¿no? Y mis hijos sí lo manejan, pero su actitud y su motivo me dice, porque ahí está todo, ahí encuentra pornografía, encuentra delincuencia, encuentra todo. Y yo pensaba, he hecho mal en ser tan abierto a las tecnologías a mi hijo, pero lo que usted acaba de decir me queda claro, no depende de las tecnologías, ¿no? Sino del uso que le demos, porque puede contribuir incluso en el desarrollo social, motor, etcétera, de nuestros hijos. Depende mucho de cómo lo supervisemos, efectivamente. Yo creo que hay seres humanos que deciden que todo lo que es medicina pues es malo y prohíben a sus hijos ser tratados de enfermedades que tendrían curación. Pues eso es un disparate. Con las nuevas tecnologías pasa lo mismo. Prohibir usar las nuevas tecnologías es cerrarles el camino para que puedan moverse y desarrollarse en la ciudad, esto en la cultura en la que estamos viviendo. Por tanto, yo creo que ha hecho usted muy bien. No hace falta que se lo diga yo, usted ya lo sabía. Gracias, sí. Usted mencionaba hace un momento, doctor, al maestro, uno de los íconos de la psicología educativa, Jerome Bruner, ¿no? Y grato fue escuchar que usted vivió, compartió, lo conoció muy de cerca. ¿Qué nos puede decir de esa experiencia con Jerome Bruner? Bueno, que la primera es cómo llegué a él, que fue completamente al azar. Yo trabajaba entonces en aprendizaje animal y trataba de demostrar que las leyes de Pavlov o de Skinner funcionaban con ratas pequeñas. Y no es verdad, no funcionaban. Las ratas pequeñas me quitaban la luz de la caja de Skinner y yo preguntaba, estaba en un departamento que era puntero en el mundo en aquel momento, con Scorla, con Macito, con gente, decía, pero ¿por qué no funciona con ratas pequeñas? Pues porque son pequeñas.
usa ratas grandes y ya verás. Digo, sí, ya, con ratas grandes ya lo he hecho, pero ¿por qué no funciona? No sabían darme ninguna explicación. Entonces me empezó a interesar la experiencia temprana y en ese momento me encontré con un artículo de Brunner que era la inmadurez, su naturaleza y sus usos. Y me dio una perspectiva completamente diferente. ¿Por qué nacemos tan desvalidos los seres humanos? Porque necesitamos construir las mismas estructuras con las que hablamos, pensamos y nos relacionamos. Y entonces me habían invitado a Oxford a dar una conferencia sobre las ratas y aproveché y dije, pues me gustaría ver a este señor. La secretaria me dijo, está muy ocupado, pero yo voy a intentar que por lo menos os veáis 5 minutos. Los 5 minutos se transformaron en más de 3 horas. Di que no voy a esa reunión, Megan, di que no voy a... Y en esas 3 horas a él le fascinó lo que llamaba el parque de atracciones de las ratas, las plataformas que había creado. Y bueno, pues me volví a Brighton, que es la ciudad donde yo estaba, contento de una persona cuyo pensamiento yo estaba valorando muy seriamente, pero a las 3 semanas me llama y me dice, se jubila Nico Tinbergen, el premio Nobel, y aquí hay espacio, ¿por qué no te traes tus ratas y tu parque de atracciones para ratas? Y me fui a Oxford y dejé una tesis que estaba terminada y no la presenté para empezar de cero. Nunca he hecho nada más sensato. Brunner fue muy importante en mi trabajo de tesis doctoral, que fue ya sobre el juego, y luego su amistad durante más de 40 años y la cantidad de cosas con las que he podido hablar con él, de educación, de política, de cultura, de arte. Bueno, pues ha sido realmente un regalo. Mi vida hubiera sido distinta. Sería a lo mejor muy conocido por el trabajo con las ratas, pero sería absolutamente aburrido. Habría perdido toda mi vida repitiendo variaciones sobre el mismo tema. Doctor, está claro que la influencia del juego en los niños. Sabe pues que aquí formamos ya jóvenes adolescentes, ¿no? O jóvenes adultos incluso. ¿Es tan importante el juego en esta nueva etapa de los estudiantes universitarios como lo es en los niños? Hablo de la gamificación. ¿No se pierde un poco la perspectiva evolutiva de las implicancias de formar un profesional a educar a un niño? ¿No son distintos los contextos? Son distintos, pero los seres humanos somos la única especie que seguimos jugando toda la vida. En cualquier cultura, en cualquier país, verá gente que está jugando a los naipes, al ajedrez, siempre hay juegos, sobre todo juegos de estrategias. Pero sobre todo es que el juego está muy vinculado con la creatividad. Todo arte, sea danza, música, pintura, tiene un elemento de creatividad que es lúdico. Los artistas prácticamente juegan cuando están creando. Y juegan en el sentido en que los niños se meten en su juego y se olvidan del resto. Ellos mientras están creando no les importa nada el resto. Se olvidan de comer, se olvidan de... Entonces, también en las ciencias. Las ciencias ponen todo el énfasis en la metodología. Pero lo fundamental son las preguntas. Lo fundamental son las hipótesis. Y eso no hay ningún mercado donde se compre. Eso tiene que salir de aquí. Y eso sale si uno se atreve a jugar con las ideas. Si uno se atreve a poner en duda lo que todos los demás conciben como verdad. No hay verdades absolutas. La verdad en la ciencia es solamente temporal, parcial, hasta que venga otra teoría y otra invención que modifique, matice. Entonces, ¿es importante el juego en las universidades? Yo creo que mucho. Pero estamos en una negación continua porque el énfasis está puesto en el método y no en la génesis de nuevas ideas. Pero eso pasa lo mismo en las escuelas. Los niños aprenden a repetir lo que dice el maestro. Eso no vale para nada. Van a tardar menos tiempo en olvidarlo que en aprenderlo. Lo que es fundamental es que ellos formulen sus propias preguntas, se atrevan a preguntar, se atrevan a exponer, se atrevan a compartir. Eso es lo que genera un pensamiento. Y es que tal vez el reto de estimular la creatividad de los niños, de los estudiantes en general, es también estimular nuestra propia creatividad como docente. Porque si yo soy bastante parametrado y solo repito lo que dicen los libros, pues me es más fácil. Pero crear situaciones para que mis estudiantes también inventen, eso es otro reto, ¿no? Es más fácil, mejor lo que ya está escrito y más sencillo. Yo creo que sí, que es importante que nos preparemos las clases. Pero cuando uno llega a la clase,
o es capaz de establecer una relación real con quienes me escuchan, o si no, estoy perdiendo el tiempo y lo están perdiendo ellos. Porque si lo que voy a decir podía estar grabado en un video, pues pon el video y dedícate a otra cosa mientras tanto. Lo que supone de verdad enseñar es una interacción humana que se establece en ese momento. Por tanto, sí hay que preparar las clases, pero prepararlas para atreverse a hacer una cosa distinta de lo que uno ha preparado. Porque uno tiene que ver si le están escuchando, si le están entendiendo, y si no lo están haciendo, entonces aprende el tiempo. Hablando entre los estudiantes, doctor, dada su trayectoria, ¿qué consejo dejarían a nuestros estudiantes de psicología con respecto a su proceso de formación? Los que ingresan, los que están por salir, ¿qué reflexiones dejaría usted en tanto la psicología de su perspectiva, ¿no?, hacia los próximos años? Pues es complicado dar consejos, aunque uno tenga ya más de 70 años. Quizá un consejo que a mí me dio Brunner cuando él tenía ya 100 años, me dijo, lo importante son las preguntas. Las respuestas siempre son parciales. Por tanto, los estudiantes de psicología deben de formularse preguntas, no empaparse solo de las preguntas que otros se han hecho y han intentado contestar. La pregunta que yo me hago, tengo que ver si lo que dice Freud, lo que dice Vygotsky, lo que dice Brunner o Piaget tiene o no que ver. Claro que cuando yo tengo una pregunta me doy cuenta que lo que otros han hecho me ayuda a avanzar. Pero si no tengo pregunta, lo único que voy a hacer es repetir lo que otros han hecho. Y para eso, mejor el original que la copia. Mencionaba también usted que ya hay peruanos involucrados en la fundación, incluso que han viajado a España, ¿no? ¿Qué requisitos, cuál es la hoja de ruta para tener una experiencia más cercana con la fundación? Bueno, en realidad el requisito lo han establecido los propios voluntarios que coordinan toda esta actividad. Tiene que ver con la capacidad para interactuar con niños, para ser flexible en su manera de... pero sobre todo la disponibilidad y el respeto a los niños. Eso es lo que es más importante. Entonces, nosotros hacemos una campaña de selección, se apuntan una serie de voluntarios y la inmensa mayoría de ellos pasan por la entrevista, cuentan lo que ellos les gustaría hacer. La mayor satisfacción que yo he tenido ayer, celebrando el 30 aniversario de la Fundación, es ver que para todos estos voluntarios lo que hacen con esos niños les proporciona algo muy personal, les proporciona una perspectiva de su profesión, pero también de su propia trayectoria personal en relación con la infancia. Y eso no está en ningún libro, eso es algo que se experimenta. Y si no tiene la oportunidad de experimentarlo, pues es muy bien. Entonces, estoy contento de que la Fundación pueda colaborar con la universidad en proporcionar esas oportunidades a los voluntarios. Niños hay millones. Necesitados de juego, todos. Por tanto, cuantos más voluntarios, más niños podremos atender y mayor la defensa de su derecho a jugar. Doctor, de verdad quedo muy, muy agradecido. Ha sido enriquecedor estos minutos que he compartido con usted. Soy psicólogo, soy de la especialidad educativa, por eso lo llevaba el tema de la enseñanza y todo lo demás. Me ha ilustrado muchísimo, le agradezco mucho a nombre personal, a nombre de la Facultad de Psicología de la Universidad Federico Villarreal. Y quisiera brindarle los últimos minutos para palabra de despedida, por favor. Bueno, pues quien realmente agradece esta oportunidad soy yo. Yo cumplo mis 53 años de docente, todavía soy emérito. He tenido experiencias importantes, he sido profesor visitante en Harvard, en California. La experiencia de estos años en Perú es intensísima. Lo que yo veo en la cara de niños y niñas a quienes les permitimos ejercer ese derecho al juego es fundamental. Creo que es una contribución a su bienestar personal, pero creo que es una contribución al país. Y por tanto, yo agradezco a la Universidad Federico Villarreal por esta colaboración y espero, viajo con cierta frecuencia a Perú, lo seguiré haciendo y me gustaría que sigamos trabajando juntos porque nos beneficiaremos, aprenderemos los dos. Yo sigo aprendiendo en cada sesión de biblioteca con los niños
y sigo aprendiendo en cada intercambio con colegas psicólogos y a veces no psicólogos, también con gente de otras. Pero me alegra especialmente esta entrevista con usted. Muchas gracias. Bueno, doctor, también yo he aprendido con usted hoy, se lo aseguro. Muchísimas gracias. Estimados amigos, hasta aquí la entrevista con el doctor José Luis Linaza. Estamos en una próxima oportunidad reuniéndonos en diálogos psicológicos. Nos vemos, hasta luego.